Hola, mi nombre es Sofía Valderrama y voy a darles a conocer un poco sobre el descubrimiento del neutrón. Bueno, como introducción, entonces Hamed Chadwick, físico inglés, investigador del laboratorio de Cavendish y discípulo predilecto pues de Ernst Rutherford, descubrió el neutrón en febrero de 1932. Este personaje nació el 20 de octubre de 1891 y falleció el 24 de julio de 1974. Recibió el Premio Nobel de Física en 1935 por su descubrimiento del neutrón, una partícula subatómica con cero carga eléctrica. Entonces, los experimentos realizados por Frédéric Joliot e Irene Curie en París a principios de ese año fueron como la piedra de toque para que Chadwick diera con la nueva partícula, culminando así pues una aspiración que había estado en su mente desde que en el año 1920 Rutherford hablara de la posible existencia de neutrones. Bueno, en cuanto a la predicción del neutrón, el 3 de junio de 1920 Rutherford presentó los conocimientos que se tenían acerca del átomo hasta esa fecha. Uno de los elementos más destacados era la existencia de electrones nucleares. Las únicas partículas elementales conocidas hasta ese entonces pues eran el protón, el electrón y en un orden distinto el fotón. En esa conferencia, bueno, en la conferencia el director de Cavendish anunció el descubrimiento de un isótopo de helio, un átomo de masa 3 y carga 2, pues que podía considerar como una subestructura de muchos núcleos, igual que lo eran pues las partículas alfa. A partir de aquí pues se siguió con especulaciones acerca de la organización nuclear y de ahí se llegó a proponer la existencia de un átomo de masa 1 con carga nuclear 0. Rutherford propuso poner una marcha en programa de investigación con vistas pues a la obtención de tales compuestos. Entonces él decía que si la existencia de tales átomos era posible, entonces pues era de esperar que se pudieran producir. Y esto pues consistía en hacer caer el electrón en el núcleo, en los átomos de hidrógeno y medir la energía liberada. Todos estos intentos pues iban encaminados a la fabricación de estos compuestos o de neutrones a partir de hidrógeno y no pues a encontrarlos entre los sustituyentes de la materia. Bueno, el descubrimiento del neutrón, entonces en agosto y diciembre del año 1930, Bothe y Becker publicaron desde Berlín 2 artículos en los que pues estudiaban el espectro de la radiación de carga neutra obtenido pues al hacer incidir partículas alfa procedentes del polonio sobre elementos ligeros. Entonces pues el método de detección que utilizaron era un contador puntual que ponía o que manifestaba pues el paso de partículas al ionizar el gas contenido dentro del contador. En estos artículos se relataban 2 resultados sorprendentes. El primero pues fue pues la radiación que emitía en este proceso el boro, el aluminio, el magnesio, que tenía una energía pues del orden medio de megaelectronvoltios, parecida a la emitida cuando el proceso se expulsa o cuando pues en el proceso se expulsaba un protón del núcleo. Y la siguiente pues era que en el caso del berilio esta energía era 10 veces superior a la de cualquier otro elemento estudiado hasta el momento. Por tanto, pues entonces estos personajes descubrieron que al bombardear algunos elementos ligeros, especialmente el berilio, con partículas alfa provenientes de un isótopo de polonio, se emitían radiaciones muy penetrantes y eléctricamente neutras que pues igual inicialmente se pensaba que eran fotones gamma de alta energía.
Bueno, por consiguiente luego aparecen dos personajes pues con la intención de estudiar más a fondo la energía de la radiación de polonio-berilio. Entonces aparece el matrimonio Joliot y Curie. Y esto pues comenzaron una serie de experimentos de absorción de esta radiación en distintos materiales. El experimento que realizaron pues fue muy similar. El dispositivo que utilizaron fue el de una cámara de ionización montada en un electrómetro Hoffman. El paso de la radiación neutra producía pues una cierta ionización dependiendo de su energía, y las partículas ionizadas eran detectadas por un electrómetro. De igual manera obtuvieron pues resultados sorprendentes. Entonces, el primero pues que si el material absorbente a través del cual pasaba la radiación neutra contenía hidrógeno, en este caso pues utilizaron parafina, entonces la corriente de ionización aumentaba en vez de disminuir, y pues este aumento solo podía ser debido pues a una corriente de protones. Por tanto pues la posibilidad que se tratara de electrones o de radiación electromagnética fue desechada o fue descartada pues por diversos motivos. El primero, entonces decían que si se suponía pues que los fotones podían comunicar a los protones una parte de su energía pues por un proceso pues análogo a la emisión de electrones emitidos por efecto Compton. Por tanto pues se interpretó como la acción de estos fotones sobre los núcleos de hidrógeno de la parafina, produciendo pues protones de retroceso, haciendo pues alusión al efecto Compton, como se evidencia en la figurita a mano derecha, donde se observa la comparación del efecto Compton con electrones y con protones. Entonces se evidencia ahí su comparación, donde el círculo más oscuro sería un protón, y en el otro caso pues un círculo pequeño donde sería un electrón. Por lo tanto pues se evidencia pues que los protones son mucho más pesados que los electrones, por lo que se necesitaría más fotones, o se necesitaría, mejor dicho, fotones de mayor energía pues para poder arrancarlos del sólido. Bueno, entonces ya finalmente pues aparece el señor Chadwick. Se dice pues que la lectura del artículo publicado por el matrimonio apareció el 18 de enero de 1932, y pues que esto fue suficiente para que este personaje Chadwick estimara pues que los resultados de París era una evidencia clara de que la radiación polonio-berilio no era de naturaleza electromagnética, sino que se trataba de partículas neutras de masa parecida a la del protón. Entonces pues el sistema experimental utilizado por Chadwick consistía en una cámara 1, como se evidencia en el esquema, en la figura 4, un contador 2, estos conectado a un oscilógrafo. En la cámara pues se hacía vacío y estaba pues alojado al emisor alfa. El emisor alfa sería la fuente de polonio, como se evidencia, y el berilio, que va a ser el irradiado. Entonces las partículas alfa, al chocar con el berilio, producían un haz de la radiación desconocida. Esta radiación desconocida iba a ser N sub 0, cuyos efectos se examinaban con el contador, y este contador pues era una pequeña cámara de ionización conectada a un amplificador cuando se producían ionizaciones pues debido a la entrada de una partícula ionizante pues que entraba en la cámara, y estas eran registradas pues en un oscilógrafo.
cabe resaltar también pues que a la entrada del contador se colocaban blancos de distintos materiales. Entonces, en cuanto a los resultados que se obtuvieron, entonces cuando el blanco era rico en hidrógeno, como la parafina, se emitían protones, como ya había observado el matrimonio de Joliot y Curie. Entonces, para obtener la energía con que se emitían esos protones, Chadwick utilizó un método basado en la medida de alcance de estos protones en aluminio. Él intercaló láminas de aluminio entre el blanco y el gas de llenado de la cámara de ionización y midió la variación en la ionización que se producía pues al aumentar el espesor de aluminio. Él llegó pues a la conclusión de que la velocidad transferida a los protones por la radiación emitida por el berilia era de 3,3 por 10 a la 9 centímetros sobre segundos, lo que equivalía a una energía de 5,7 megaelectronvoltios. Por tanto, pues si la emisión de los protones fuera debida a una dispersión Compton con fotones, estos deberían tener una energía de 55 megaelectronvoltios, pero pues que por conservación de la energía era imposible o es imposible producir fotones de esa energía en un choque de partículas alfa de 5 megaelectronvoltios en un blanco de berilio. Entonces, si se colocaba otros blancos en la entrada de la cámara de ionización, como litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, en todos estos casos se comprobaba pues que se producían ionizaciones posteriores y que solo podían pues ser causadas por la producción de partículas ionizantes con un poder de ionización o con un alto poder de ionización, y que probablemente pues eran núcleos de retroceso de los elementos del blanco. Entonces, a medida que la masa de los núcleos del blanco aumentaba, la energía que debería tener los fotones para producir los núcleos de retroceso tendría que ser mayor, lo que por conservación de energía pues no era posible. Bueno, entonces hasta ese momento quedaba claro que la radiación que producían esas emisiones de núcleos de retroceso no podían ser radiación electromagnética de alta energía, ya pues que esta hipótesis no explicaba la probabilidad de interacción observada ni la conservación de la energía. Sin embargo, pues si en lugar de rayos gamma se suponía que el proceso era producido por algún tipo de partícula neutra, o más bien el neutrón, entonces todas las propiedades podrían ser explicadas. La masa que se deducía en todos los casos resultaba pues ser consistente, la misma y pues aproximadamente igual a la del protón. Para ello pues entonces se suponía que los núcleos de retroceso detectados provenían de la colisión frontal elástica entre las partículas que forman la radiación y los núcleos del blanco, por ejemplo pues el hidrógeno y nitrógeno. Sus respectivas velocidades estaban determinadas por la primera ecuación que se evidencia aquí, donde M y MH, son las masas de las partículas de la radiación de los núcleos de hidrógeno, es decir, protón y nitrógeno, y BH y BN eran pues las respectivas magnitudes de las velocidades con las que son emitidas. Entonces, dividiendo la primera de estas entre la segunda y sustituyendo MN, que era igual a 14, dato pues que ya se sabía, se obtiene la segunda fórmula, donde pues donde la velocidad, la magnitud de velocidad de hidrógeno sobre la velocidad de nitrógeno iba a pues ser igual a las masas de las partículas
sobre pues la masa de la partícula de hidrógeno por la velocidad. Entonces Chadwick midió la relación de velocidades entre pues, velocidad de hidrógeno y la magnitud de velocidad de nitrógeno, y pues dedujo que era aproximadamente de 7, y que por lo tanto pues el valor de la masa de la partícula que iba buscando tenía que ser de 1,15. Este resultado pues fue corroborado por midiendo las correspondientes velocidades por otros núcleos de retroceso de los elementos usados como blanco en las colisiones. En experimentos posteriores pues se ha determinado que la relación velocidad de hidrógeno velocidad de nitrógeno es cercana a 7,5, y se obtiene pues que m va a ser igual a mh. Además pues con este artículo se podía explicar la producción de neutrones en berilio al ser bombardeado pues con las partículas alfa. Las partículas alfas es capturada por el núcleo berilio 9, y esto lo que producía era un núcleo de carbono 12 y la emisión de un neutrón, en lo que hoy sabemos pues que era una reacción nuclear típica. Bueno, por conservación de la energía, pues teniendo en cuenta que las partículas alfa emitidas por polonio tienen una energía de 5,25 megaelectronvoltios, entonces se obtiene que la energía con la que se emitían los neutrones es mayor que 8 megaelectronvoltios, y que los neutrones de esa energía en su choque con núcleos de hidrógeno sí que podían producir los protones de retroceso observados. Entonces cuando Chadwick reportó sus resultados, los interpretó como evidencia pues de una nueva partícula neutra, a la que llamó pues neutrón, igual pues a la predicha por Rutherford hace 12 años antes. Entonces el descubrimiento pues de Chadwick sin embargo pues no tuvo una repercusión inmediata pues en cuanto a la concepción de la estructura del núcleo, puesto pues que él mismo imaginaba a un neutrón como un compuesto electrón-protón. Posteriormente pues Heisenberg mostró que el neutrón podría no ser la combinación de un protón y un electrón, sino pues que aceptó la existencia del neutrón como una partícula elemental constituyente pues del núcleo. Bueno, pues por el descubrimiento del neutrón, Chadwick fue, pues como ya lo mencioné, galardonado con el Premio Nobel de Física en diciembre de 1935. En el discurso pues que pronunció al recibir el premio, habló del neutrón como constituyente elemental del núcleo, aunque sin dar una idea clara de la naturaleza de su interacción con el protón. Bueno, esto ha sido ahí se encuentran las referencias. Muchas gracias.